debemos de saber qué es Cristo o a qué aspecto se alude la palabra de Cristo. Eso es lo primero. Y la otra palabra, el centro. Para nosotros llegar a esta perspectiva, hay algo importantísimo que debemos de saber. Y es que dentro de la Biblia, la palabra del Señor, sabemos que hay dos divisiones importantísimas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, 39 libros, Nuevo Testamento, creo que 27, si no me equivoco, mi mente no me es infiel. La idea es que dentro de esta perspectiva que se manifiesta del Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia establece desde el concepto y la información determinada de lo que tiene que ver con la teología. La teología nos da a entender que el Antiguo Testamento en su expresión es sombra, figura y tipo. Sombra, figura y tipo de que y el tipo tiene que ver con un elemento extraordinario de lo que alude a una palabra profética que se dio Génesis capítulo 3, verso 15, donde irá ella, te irá la cabeza y tú le irás el calcañar, estableciendo de que la serpiente hirió el calcañar en el principio, más Cristo, la nueva simiente, le aplastará la cabeza. Hablando de dos simientes, una simiente que nace por concepto de pecado, otra y librarla de ese pecado que nace por la desobediencia. Recordemos que por Adán y Eva desobedecer viene entonces el pecado. La desobediencia es lo que trae a luz al pecado, trae las enfermedades, trae las diversas situaciones que nosotros podemos presentar hoy en día y que de hecho nosotros como personas, como seres humanos que somos, tenemos que entender que nosotros no somos creación imperfecta. Somos perfectos en creación, pero tenemos imperfecciones por causa de la simiente de pecado. ¿Alguien entienda esto? O sea, la imperfección en nosotros se manifiesta por la conducta pecaminosa que podemos tener ante una situación en este sistema, pero como creación somos perfectos porque Dios no hace nada imperfecto. Todo Dios lo hace perfecto dentro del ámbito que tenga que ver con creación, no con forma de decisiones, aspectos, socialidades, expresión de vida o conducta de vida que revela ya la simiente que hay en nosotros, que ese es otro tipo de elemento que tiene que ver con por expresión o procedimiento de conducta. Ahora bien, cuando la Biblia nos establece esto, nos da una palabra, la palabra que nos da es una palabra de dirección, la palabra de dirección. ¿Por qué nosotros tenemos que conocer la palabra de dirección? ¿Por qué? Porque desde ahí nosotros partimos a entender qué sombra, figura y tipo. Sombra es parte del cuerpo, figura tiene que ver con la idea de lo que va a ser la manifestación del cuerpo y tipo de una persona. Todo el Antiguo Testamento venía hablando de él, expresando de él, manifestándole a él. De hecho, usted dirá, ¿cómo así? Claro, recordemos que los símbolos, el Antiguo Testamento o él en el aspecto del conocimiento hebreo, los hebreos tenían por costumbre en este aspecto conocer la perspectiva de Dios en símbolos. Por eso el hebreo es simbólico. El hebreo como tal, su lenguaje es simbólico, por eso todo se mueve por símbolos. Y este símbolo identifica un lenguaje que denota algo que tenga que ver con el mensaje central. Entonces, escuche esto, que esta es la mayor bendición que nos permite. Por eso usted ve que Cristo, aunque era el antiguo pacto, siempre estuvo aludido a una sombra, a una figura y tipo. Por eso cuando vemos a Dios vistiendo a Adán y a Eva con piel de animal, está hablando de sombra, figura y tipo. Cuando vemos los panes en el templo que tiene que ver con el pan de la preposición, estamos hablando de figura y tipo. Cuando vemos la sangre en el tabernáculo, estamos hablando de figura y tipo. Cuando vemos los colores que tiene que ver con el aspecto de los topes que estaban a la entrada del tabernáculo, está hablando de figura y tipo. Cuando nosotros vemos también al igual la maravilla de lo que era el arca del pacto, cuando tenía la palabra que tenía que ver con los mandamientos, la vara que tenía que ver con la vara de Aarón y el pan que tenía que estar ahí, que tenía que ver con este aspecto del maná y el fuego azul, eso era sombra, figura y tipo. El sacrificio que expone este hombre llamado Abraham, que no termina de sacrificar al hijo porque fue parte de un proyecto, de un plan de Dios divino. Pero mire qué poderoso. Abraham dice, el niño y yo iremos, adoraremos y volveremos. Isaac es sombra, figura y tipo de lo que Dios iba a entregar. José, sombra, figura y tipo de lo que Dios iba a manifestar. O sea, todo el Antiguo Testamento, cuando nosotros lo estamos viendo, es sombra y figura y tipo. Vemos que Adán, en el principio, alabado sea el Cordero de Dios,
estaba en un Edén. Sin embargo, al final la iglesia va a estar en cielo nuevo y tierra nueva. Alguien tiene que entender esto, porque es que el Antiguo Testamento solamente está anunciando al que había de venir. Por eso los profetas, cuando hablaban de él, hablaban como el Cordero. Cuando hablaban de él, hablaban como el deseado de las naciones. Cuando hablaban de él, hablaban como el prometido. Cuando hablaban de él, hablaban como aquel que había de manifestarse. Y uno de los profetas que más estableció de Cristo fue el profeta mesiánico, el cual nosotros conocemos como Isaías. Isaías revela datos importantes de Cristo. De hecho, cuando nos aluden en los primeros capítulos del libro de Isaías, que se divide en 3 tiempos, dice, cuando habla, un hijo nos es nacido y nos es dado, y el principal en su cabeza se llamará admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estaba hablando de él. Isaías 43, si usted se lee el versículo 3, que empieza a enunciar que había uno de venir y que estaba preparando el camino, estaba hablando de Juan. Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino a Jesús. Si nosotros nos vamos a leer más adelante, nos damos cuenta que Isaías, el capítulo 53, tiene la mayor revelación de Cristo, que Isaías empieza a hablar de Cristo desde su nacimiento hasta su muerte, como cual de nuevo subió de la tierra sin atractivo, de ser cosas extraordinarias de Jesús. Pero ¿por qué nosotros debemos de entender esto? Porque el aspecto de Isaías está diciendo cuál renuevo sube de la tierra, el cual no tuvo atractivo para que no le deseare, que él vino, gloria al Señor, en condición de imagen, pero sin deseo para que nadie le desease, por lo que él era en el aspecto de gracia, en sentido de tomarlo porque es bien, sino por lo que él es a lo que vino a hacer en cuanto a lo que quería manifestar. Por eso usted ve que dice, molido fue por nuestras rebeliones, el castigo de vuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Mire lo que me denota de esto, y quiero que alguien ponga atención a esto, porque Isaías está hablando en esta profecía, en esta visión que está teniendo 400 años antes que el Cordero sea manifiesto. Sin embargo, Isaías no está hablando, el Cordero va a ser inmolado. No, 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 no. Isaías está diciendo, él molido fue, él herido fue, él llevó las cargas, él ya nos sanó. Está diciendo Isaías, yo estoy mirando desde el pasado lo que va a ser el futuro, pero estoy viendo que el futuro que se va a manifestar ya fue. Por eso dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto me da a entender a mí que el proyecto de Cristo como centro en mi vida ya estaba en el proyecto de Dios. Ajá. Estaba en el proyecto de Dios. Pero para manifestarse Cristo como el centro de mi vida, yo necesito aceptarle a Él como centro. Por eso la Biblia dice que la ley, cuando está ahí, la ley para poder cumplirla había que guardarla, atesorarla, meditar en ella, ser cada una de ellas en expresión. Y esto es poderosísimo. ¿Por qué? Porque es poderosísimo, mi amado. Sencillo. Porque si usted se fija, Deuteronomio, Levítico, que son los Pentateucos, los primeros 5 libros de la palabra de Dios, hablan de requisitos que había que tomar para poder ser sacerdote, para poder ministrar en las casas del Señor, para poder entrar en los oficios del Padre. Y era un sinnúmero de requisitos. Y uno de los requisitos que no se decía en público, sino en el oído, era saber si la persona estaba circuncidada correspondiente y si no tenía una situación de falta por sus partes íntimas en el aspecto del hombre. El hombre podía estar perfecto por fuera en todo, pero si tenía esa participativa interna mal, o sea, si la circuncisión no hubiese hecho correcta y tenía esa participativa mal, no entraba. Sin embargo, Cristo cumplió todas las leyes. Oh my God. ¿Para qué? Para que ahora ya el hombre no viviera la palabra por un rudimento, sino por un deleite. Alguien, por favor, reciba esto. Por eso es que tienes que entender que cuando la ley se pone, la ley lo que hace es que señala lo que es pecado, pero no traía solución a pecado. ¿Cómo así? O sea, la ley te decía, esto es pecado, esto es pecado, esto está mal, no lo haga porque si lo hace, mueres. Porque la ley solamente te mostraba, pero no te daba salida. Por eso Cristo viene como el Cordero de Dios, no para solamente mostrarnos una salida, sino para darnos vida en vez de muerte. Porque lo que hace es que
trasciende la muerte por causa de la vida, porque como por un hombre entró el pecado y la muerte, por otro hombre entra la vida y la gracia. Oh, gloria al Cordero de Dios. Por eso es que se hace el centro de la humanidad. Isaías, volviendo a donde estábamos, nos dice que él fue herido, que él fue molido, que su castigo fue sobre él y que por sus llagas nosotros fuimos curados. El verso más abajo dice, todos nos descarriamos, todos nos descarrilamos. De hecho, hay algo muy poderoso que dice la Biblia, aparte de esto que dice Isaías. Dice, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero la pregunta sería, y yo sé que muchos se la han hecho, pero Víctor, yo no pequé. Yo no fui el que desobedecí en el principio. Pero como Adán era el primer padre de lo viviente, de los hijos de la tierra, el pecado se volvió generacional. Por eso Cristo tiene que venir como el hermano mayor para sacarnos a nosotros de la condenación de la muerte para una vida eterna en él, pero conociéndole. Por eso es que tú ves que la ley te expresaba los mandamientos para que los llevaras. Sin embargo, la gracia es diferente. Con la gracia tú confiesas para salvación. Por eso en la gracia tú no es que no cumples los mandamientos, sino que tú aludes a conocer los mandamientos por completo cuando conoces a Cristo, porque en Cristo está en todo. Cristo cumplió la ley. Señores, la gente ha dicho, no, porque Cristo abolió la ley. No, Cristo no abolió la ley. Cristo lo que abolió fue la práctica elemental incorrecta de la ley, porque él cumplió la ley, él pasó para estar en el escenario, él cumplió los tiempos necesarios, él entró en el ámbito de su ministerio a los 30 años, que era lo que los judíos tenían que ser, él cumplió con todos los requisitos. El asunto está en que nosotros a veces decimos, no, porque los escribas dijeron, no, los escribas implementaban mal la ley y Cristo los reprendía por eso, porque ponían cargas que no debía de llevar, porque la ley no estaba para cargar. Por eso Pablo dice en que yo diré que la ley es mala en ningún aspecto. Lo único que ya me reveló lo que era pecado, y por revelarme lo que era pecado, ahora entonces yo tengo un problema, y es que tengo una situación de pecar, porque hay una ley que es la ley de la palabra y está la ley de los miembros del cuerpo, que esa ley es sometida a través de la ley de la palabra, que no es mala, pero para poder cumplirla, porque la ley trabajaba a mitad. ¿Qué hace la ley? Para poder cumplirla, yo tengo que vivir una vida totalmente a esto, expresada a él. Por eso la ley está dada para Israel, para los judíos. Entonces, ¿qué hace Cristo? Como un gentil no podía cumplir la ley, él dijo, haré algo sencillo, reducción, no anulación, porque él no anuló los mandamientos, él reducción. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Y amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo, tú no deseas el mal para él ni la mujer de él. Cuando tú amas a tu prójimo, oh gloria al Cordero de Dios. Cuando tú amas a tu prójimo, tú no quieres violentar contra su vida, no quieres quitar su vida. Cuando tú amas a tu prójimo, tú haces cosas favorecidas a él. Cuando tú amas a Dios, tú no levantas ídolos. Cuando tú amas a Dios, tú no criticas. Cuando tú amas a Dios, tú no murmuras. Cuando tú amas a Dios, tú no tienes otra cosa que no sea la palabra del Señor. Alguien, por favor, está aquí hoy. Él redujo los 10 en 2. Alguien, por favor, entienda esto. Porque es que cuando tú amas a Dios, tú vas a hacer, gloria al Señor, lo correspondiente. Cuando tú amas a Dios, tu vida no está realizada a lo pagano. Cuando tú amas a Dios, tu vida no está expuesta a lo pagano. Cuando tú amas a Dios, tu vida no está centralizada a lo pagano. Cuando tú amas a Dios, las cosas son diferentes. Cuando tú amas a Dios, tu vida tiene algo conectado con Él. Por eso es que el amor es que quita la multitud de pecados. El amor es que te cambia. El amor es que te renueva. Por amor el vino, por amor el cambio. Por eso es que la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señores, el texto ahí lo que está diciendo, que el amor es que da la vida, porque amando a quien dio la vida por ti, entonces tú recibes por amor lo que Él hizo por ti. O sea, cuando tú amas, oh my God, dice la Biblia que el amar a Dios, oh my God, Dios mío, esto está poderoso. Esto está poderoso. Porque es que el amor es que quita multitudes de pecados. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuál es el mayor de ellos? El amor.
Entonces es impresionante que de nada me vale yo tener todas las cosas si no tengo amor. Porque el amor es lo que centraliza el corazón del hombre. De hecho, dice que Dios amó tanto a la humanidad que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la vida eterna. Pero ¿cómo yo recibo a Cristo? Cuando amo su palabra. El que me ama guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. El que me ama, mi Padre y yo iremos y moraremos y haremos morada en él, dice la palabra de Dios. O sea, y es impresionante que todo el antiguo es sombra, figura y tipo. En todo el antiguo hablaron de él de diferentes maneras, lo presentaron en diferentes ámbitos. Que José es prototipo de Cristo y eso nosotros lo sabemos. Pan y vino cuando Abraham, simbología de la cena. Pan y vino cuando los sueños que tienen el copero y el panadero, simbología de Cristo. Alguien está aquí, por favor, aleluya. O sea, es impresionante que en todo el Antiguo Testamento el brother viene siendo expresado, pero entonces aquí se manifiesta el asunto, porque esto es lo poderoso y es aquí donde yo quiero entrar, porque esto es lo poderoso. Jesús viene a la tierra. Si usted se fija que cuando Jesús viene a la tierra es el nombre que recibe. Jesús se llamará Jesús, ese será su nombre. Pero cuando Jesús está con los discípulos, le dicen, ¿quién dice la gente que yo qué? Que yo soy. Uno dicen que tú eres el profeta Elías, otro dicen que tú eres Jeremías, otro dicen que tú eres otro profeta más. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto se le está diciendo, Pedro, esto no lo reveló ni carne ni sangre, porque en la tierra me conocen como Jesús, pero en el cielo yo soy Cristo. Entonces, por eso es que vemos que cuando está Jesús en todo, fíjese, Jesús solamente, el nombre de Cristo fue mencionado en 3 ámbitos diferentes. 1, cuando Pedro lo menciona. 2, cuando Jesús mismo se lo dice a la samaritana. Estamos esperando al Cristo y le dijo, yo soy el Cristo. Y 3, cuando en el momento de su condición, acuérdense que Cristo tuvo una jurisdicción para ser juzgado, le dicen, ¿eres tú el Cristo? Y él dice, tú lo has dicho. Yo no he hablado, tú has dicho que yo soy el Cristo. Entonces, fíjese que después que Cristo, Jesús, muere en la cruz del Calvario y resucita, my God, ahora no hablamos solamente de Jesús, sino que hablamos de Jesucristo porque consumió todo y se le dio autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí entonces el apóstol está diciendo, cuando usted se lee la carta de Efesios, yo invito a que la gente lea la carta de los Efesios, porque no solamente esta carta, todas, y lea las epístolas, pero cuando tú te lees la carta a los Efesios, a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, a una iglesia que tenía un pensamiento gentil, que venía de una costumbre gentil, ¿cómo Pablo le habla a la iglesia de Éfeso de la gracia y la verdad? Y dice que si nosotros morimos con Cristo, resucitamos también con Cristo. Le dice, y oiga lo que dice, cuando usted la lee, dice, en la unidad del Espíritu está hablando, el mismo que descendió a lo más profundo de la tercera parte, ¿de dónde? De la tierra. ¿Qué decir de aquel que bajó, sino también de aquel que subió por todos los cielos de los cielos y regalo trajo a los hombres, y a uno constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores? Y oiga donde yo quiero entrar, el verso 11 dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin. O sea, los ministerios que Dios constituye, que Jesús, constituyó, no es para que alguien diga, yo soy fulano, yo soy mengano, yo soy el ran tan 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 tan, el rey que ten. No, lo constituyó para a fin de perfeccionar a los santos. Los ministerios son para constituir perfección en los santos. Óigame bien, lo voy a volver a repetir, en los santos. Porque el que es santo es porque sale de la vida pecaminosa a la nueva vida en Cristo. De hecho, nosotros dejamos de ser esclavos para ser hijos. Cristo nos reveló al Padre para ser hijos del Padre. Por eso ya nosotros en la iglesia decimos, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Por eso el pastor cuando te predica te dice, eres hijo de Dios. No te está diciendo que eres hijo por ser hijo, no, es que tú eres hijo de Dios. Porque Juan 1:14 dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de su Padre.
Por eso dice Apocalipsis que cuando nosotros como iglesia estemos delante de Él en el gran día de aquel gran juicio, en ese trono blanco, con el favor del Señor, que dice, bendito que, benditos sean hijos de mi Padre. Entonces, cuando Cristo es el centro de tu vida, cuando Cristo es el centro de tu casa, de tu familia, de tu finanza, de tus proyectos, es porque Cristo, recuerden que nosotros somos herederos del trono del Padre y coherederos juntamente con Cristo. ¿Quién es Cristo? Nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, nuestro liberador, porque dice Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Qué dice Romanos 8, versículo 29? Yo se lo voy a buscar ahora mismo, por favor, porque es que esta es la grandeza de lo más bello. No me he ido de Efesios, pero quiero que alguien reciba esta palabra. Dice el versículo 29 de Romanos, dice, para que los que antes conoció a esto también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, y para que sean que, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oh my God. O sea, hay gente aquí hoy que está en este tiempo, en este Zoom, que tiene que decir, ya yo no estoy huérfano porque mi hermano mayor es el centro de mi vida y tengo a Padre en los cielos. Tengo a un Padre en los cielos. Aparte, por eso es que la Biblia dice, si pasares por un momento de dificultad, Él no te va a dejar. Por eso es que la Biblia dice que tú tienes que mirar a Él, que alce los ojos a los montes, que busque la. Por eso la palabra es la enriquecidura que nosotros necesitamos en el momento determinado de nuestra vida, de nuestros corazones. Y es sorprendente cómo está diciendo que nos constituye. Entonces, mire aquí lo que dice Efesios. Esto alguien tiene que recibirlo, porque yo lo que dice, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, yo no voy a ser el único evangelista, profeta o pastor. Si yo estoy aquí edificando es porque hay otros que van a ser también para edificación del cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo, aunque seamos profecía, evangelio completo, asamblea de Dios, iglesia incorporada, son nombres conciliares, pero cuando se habla de la iglesia, no está el templo, la iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros somos parte del elemento del cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que el templo es la casa del Señor y nosotros somos la iglesia que vamos al templo a adorar a Dios. Esto hay que entenderlo. Entonces, dentro de esta participativa, lo que la Biblia nos enseña a nosotros como casa del Señor, acuérdense que en la antigüedad el Señor le decía, yo no quiero habitar en templo de hecho de mano de hombre, sino que Él quería habitar en un templo. Por eso nosotros nos reunimos en la casa, le llamamos iglesia al templo, pero ese templo nosotros nos reunimos para adorar a Dios, pero la iglesia somos nosotros. El culto racional debe de ser nosotros el día a día. Esa adoración debe de ser, por eso digo, venía a la casa del Señor, ¿con qué? Con acción de gracias, con alabanza, estás por tus atrios. Pero como yo no, o sea, la adoración no se va a activar cuando el coro cante. Yo llevo la adoración por dentro. Lo que pasa es que el coro va a manifestar lo que ya está adorando desde casa. Oh, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Entonces es ahí donde yo entiendo que Cristo es el centro de mi vida. Cuando yo no le adoro por las 2 horas de culto, sino cuando le adoro porque todo el tiempo en mi vida hay un culto, una vida racional, un culto racional, constante. Es lo mismo. Entonces, aquí quiero que alguien entienda, no estoy separando el templo de la iglesia. Es que necesitamos entender que si nosotros disfrutáramos las 2 horas del templo que damos como iglesia en el día a día, pecáramos menos, falláramos menos, no tuviéramos tantas situaciones, nuestras decisiones fueran mejores, o tuviéramos una vida más de oración, porque no podemos, no, yo no voy, y entonces, por ejemplo, no estamos en templo ahora. Ahora tienes que orar, ahora tienes que ayunar, tienes que acercarte más a Dios porque estás en casa. Y ahí, por ejemplo, habían personas que decían, no, es que yo no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para leer, pero ahora tienes todo el tiempo del mundo. ¿Qué te impide? Nada te impide porque Él es el centro. Nada te impide porque Él está, Él es la parte importante de tu vida. Es como aquel hombre que conoció la palabra.
Cuando nos vamos al libro de los Hechos, tranquilo que no me he ido de Efesios. Cuando uno va al libro de los Hechos, el etíope, cuando Felipe le habla de los rollos de Isaías, el que ve el agua no es Felipe, es el etíope. Dice, ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. Ya yo conozco, ya yo sé. Cristo va a ser el centro de mi vida. ¿Qué impide que yo reciba esa bendición? Nada te impide adorar a Dios. Nada te impide tener el centro de tu vida, que es Cristo. Nada te impide. Señores, el Cristo que fue ascendido, fue impartido sobre nosotros. Ese Cristo que subió, ese Cristo que está sentado a la diestra del Padre, que es sumo sacerdote y que intercede por nosotros, esté en nosotros. Ese Cristo corporativo habita en la iglesia del hoy. Está con nosotros. Él mismo dijo, yo me voy, pero no lo dejaré solo. Le dejaré el Consolador, y él, el Consolador, le enseñará todas estas cosas, como la verdad esté mi Cristo como verdad, vive en mi vida y en mi corazón. Por eso Él es el centro. Ya casi estoy terminando, no se me preocupe. Aleluya. Y le está diciendo, me siento como que estamos en el templo. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. Y dice el verso 13, para que así, oiga bien, para que hasta que yo llegue, ¿qué? A una unidad de la fe. Todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, porque la fe, por el oír viene que la palabra del Señor. Y así es que crecemos, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Uno, ¿por qué necesitamos ser edificados por los ministerios, por el templo, por los que van al templo, por la palabra del Señor? Uno, porque nos da la unidad de la fe. Dos, nos hace conocer el Hijo de Dios. Tres, a un varón perfecto, nos permite llegar a un varón perfecto. Y cuatro, a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando yo empiezo a entender el por qué como iglesia yo tengo que ser edificado, no es que yo soy, por eso ella dice, el que sea santo, que se santifique más. Entonces, yo no le estoy hablando a gente pecadora, no, le estoy hablando a santos, a hijos de Dios, que se van a santificar cada día más, porque dice que es para edificar a los santos. O sea, usted es santo en el nombre de Jesús. Ahora, hay una vida de conducta que uno tiene que aplicar, que es la que nos permite ver nuestros frutos, porque somos santos, porque Él nos santificó, pero nuestra vida de conducta nos permite dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso es otra cosa. Entonces, mire qué dice aquí. El verso que sigue me encanta, porque el verso que sigue dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Eso es otro aspecto. Cuando habla de viento de doctrinas, no está hablando de la doctrina de la iglesia, está hablando de doctrinas que están en contra de la palabra del Señor. Conductas que no vienen de Dios, cosas que no tienen que ver con el asedero bíblico, para que alguien entienda, porque mucha gente cuando lee esto piensa que está hablando de la doctrina de la iglesia. No, 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 no. Está hablando de las doctrinas que se levantan y de los dogmas que se levantan, que están fuera de la palabra, de las sagradas escrituras, que no tienen que ver nada con la palabra del Señor. Entonces dice, para que no seamos como niños, porque el niño, tú le dices, ve aquí, él va, ve allá, él va, porque no sabe. Pero ya nosotros sabemos la palabra, conocemos la palabra, tenemos a Cristo como centro. Ya no seremos guiados por cualquier viento, o sea, no nos va a cambiar otro viento, no va a cambiar cualquier cosa. Por eso el mismo Pablo dijo, si un ángel desciende de los cielos y le predica otro evangelio que no sea el evangelio de salvación, dígale anatema. Porque ya Cristo es el centro en tu vida, y el centro en tu vida que es Jesús te cambia, te libera, te renueva, te restaura, te levanta como iglesia, como hijo de Dios. Y sigue diciendo, y casi termino, dice esto, oiga, para que estratagema de hombres y engaños, empleado con astucias y artimañas de error. Por eso es necesario una iglesia visionaria y con discernimiento, porque ahí sabemos quién usa la palabra y quién no, quién habla correctamente de Cristo y quién no. Cristo tiene que ser nuestro mensaje hoy, y más hoy en este tiempo de necesidad que estamos viviendo, que estamos pasando, este tiempo que es una crisis temporal, no para siempre, una crisis temporal, y en medio de esta crisis temporal, vuestros frutos tienen que ser vuestra carta leída como predicación. Y dice más abajo, sino que siendo en la verdad del amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, que es Cristo,
y a todo aquel que el cuerpo, bien conectado, unidos entre todas sus coyunturas. Alguien bendiga a Dios por eso, porque estamos unidos en todas las coyunturas. Por eso yo no estoy lejos de ti. Tú dirás, pero Víctor, tú no eres de mi iglesia, pero soy de tu coyuntura. Víctor, mi pastor no te pastorea, pero soy de tu coyuntura porque estoy en el cuerpo de Cristo. Víctor, yo soy de los predicadores que digo, cuando llego a una iglesia, ahora mismo yo estoy siendo pastoreado por Otoniel porque estoy como bajo la cobertura del pastor Otoniel, pero estoy dentro del cuerpo de Cristo. Alguien tiene que recibir esto, porque es que no somos huérfanos. A la iglesia que tú vas, tú tienes una familia. La Biblia dice que la familia más grande es la familia de Cristo. Alguien recibe esta palabra, por favor, aleluya. Por eso es importante que entendamos esto, todo bien conectados. ¿Qué dice? Que se ayudan mutuamente. ¿Qué dice? Según la actividad propia de cada miembro. Alguien bendiga a Dios. Yo sé que yo estoy orando por ti, tú estás orando por mí. Por eso la Biblia dice que si hay uno más fuerte que levante al débil, que ayude al débil, que le dé fuerza al que. Por eso Jesús los mandó de dos en dos, porque son parte del cuerpo a la misión de los 70. Hoy yo vine a decirte a ti, gloria al Señor, que tu vida va a ser cambiada, que tu vida va a ser renovada. Y dice, recibamos su crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. Si tenemos amor, todo cambiará. Yo te veré, no tengo un defecto, no, te amo con tu defecto. Te amo con tus situaciones, te amo con vicisitudes. Por eso sé que Dios te va a edificar, Dios te va a cambiar, Dios te va a levantar. Por eso usted ve a una gente que tiene una necesidad, ámelo, porque Dios lo que aborrece es lo que pueda llevarlo al pecado, pero no aborrece a ese pecador porque lo ama. Y lo que lo cambia es el amor, lo que lo reforma es el amor. Usted quiere que Cristo sea el centro, ame la vida de Cristo, ame la palabra del Señor, ame al Padre Todopoderoso con amor, con deseo y anhelo, y verá que la obra de Dios se cumplirá en tu vida, en tu casa, en tu familia. Yo oro a Dios, oro al Eterno, para que todos conquistados en el cuerpo seamos bendecidos. Seamos bendecidos. Hoy los abrazos no se pueden dar. Hoy los apretones de mano no se pueden dar. Hoy ponernos la mano en los ojos donde vemos, en la nariz donde olemos y en la boca donde comemos y hablamos es peligroso. Hoy nosotros estamos en un sinnúmero de cosas. Estamos aislados en casa. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? El afecto que yo no le puedo dar quizás a mi amigo que vive a 3, 4, 5 calles, se la doy a mi familia que tenía tiempo que no se la daba porque no pasaba tanto tiempo con ella. Hay momentos de nuestra vida que tenemos que aprender esto. Y es que lo que tú dabas de más para uno, quizás a otro le hacía falta. Hoy nada, a nadie le hará falta nada, porque ahora el afecto que hacía falta en casa tú lo estás dando. La palabra que hacía falta en casa tú le estás dando. Yo vine a declarar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, que aunque no te puedo apretar la mano, la oración llega, la unción llega, la palabra llega, la fortaleza llega en el nombre poderoso de Jesús. Aunque no puedo abrazarte, la gracia del favor te abraza. Aunque no puedo tenerte cerca, la gracia del favor te tiene cerca. Aunque no puedo bendecirte, la gracia de Dios puede bendecirte. Aunque no puedo abrazarte como anhelaría, yo quiero declarar hoy en el nombre de Jesús que la gracia de Dios está sobre ti para acercarte a Él. Voy a orar en este tiempo, voy a orar en este momento y voy a declarar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, por el poder de las sagradas escrituras, declarando en fe, no en positivismo, no, sino en fe, de que la gracia del Señor se va a manifestar, de que el centro de la voluntad en tu vida, se llama Jesús. Jesús entra a tu casa, Jesús entra a tu vida, Jesús entra a tu familia, Jesús entra a los tuyos en el nombre de Jesús. Amor, Jesús entra todo. Jesús te cambia por completo, Jesús te renueva por completo, Jesús te hace completo en el nombre de Jesús. Jesús te hace completo en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Todo el que está ahí conectado en este tiempo, ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo quiero que levante una mano arriba en este tiempo y oro en el nombre de Jesús ahora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo vengo orando por cada hijo, Señor, por cada hija tuya, Dios mío,
en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo te vengo pidiendo por el poder de tu palabra que tú vengas trayendo en ellos un cambio, una renovación espiritual. Señor, que desde hoy ellos entiendan que ellos están, Dios mío, caminando con el centro que eres tú. Si hay algún enfermo, sánale. Si hay alguien con alguna situación, quítala, Señor. Si hay depresión, se va en el nombre de Jesús. Si hay desánimo, se va en el nombre de Jesús. De Rabacho, Coto, Robo, Shet, Rabacata, Rabashanda. Si hay alguien que tiene necesidad de ser consolado, ahora en el nombre de Jesús. Y si hay amigos en medio nuestro, convéncele de pecado por el poder de la palabra. Oramos creyendo que son impartidos, renovados y cambiados, y que el centro de nuestra voluntad es Cristo en el nombre de Jesús. Alguien, por favor, diga conmigo, amén, amén y amén. Apláudale al Señor de manera grande y especial. Aleluya, gloria al Señor. Qué bendición, qué bendición. Me siento favorecido, Pastor Otoniel. Gracias, mi amado, por recibirme. De verdad ha sido una bendición. Ahí veo a gente que conozco, amigos que conozco, que estimo muchísimo. Sanford, bendiciones. Te bendigo, papi. Te amo. Tú sabes que te quiero muchísimo. Bendigo a toda esa gente que de verdad ha estado acá. Yo sé que Dios está haciendo cosas grandes, extraordinarias, maravillosas, cosas que pues seguiremos viendo su mano obrando. Y yo sé que Dios está ahí, Dios está ahí. Solamente creamos que lo está haciendo y que Él se está moviendo. Me siento muy agradecido de estar con ustedes y de ser bendecido. Si hay algún amigo, pues el pastor que le doy la oportunidad al pastor para que él de manera muy especial haga el llamado a salvación. Si hay amigos en medio nuestro, aquí hay mucha gente conectada, mucha gente que ha recibido esta palabra de fe y me siento bendecido. Gracias, pastor. Yo estoy siendo pastoreado por usted ahora mismo. Aleluya, gloria al Señor. Pastor Otoniel.